bienvenidos a este acto que seguro que será muy interesante, y agradecer, pues aparte de vuestra presencia, a José Antonio Martín Pallín y también al compañero que hoy no puede estar, que invitó a José Antonio Martín Pallín, que es Pedro López, pero le coincidía hoy con un acto y le echaremos de menos, pero estaba liado con otra cosa. Bueno, antes que nada, por favor, que luego siempre es ingrato, teléfonos silenciados. Y bueno, pues habrá una primera intervención por parte de José Antonio Martín Pallín, que voy a presentar de manera muy breve, y como siempre, pues posteriormente, pues turno de opiniones, preguntas y demás. El tema de hoy es, nunca mejor dicho, de rabiosa, no de rabia, viene bien, actualidad, y yo creo que merece la pena pues todas las aportaciones que nos puede hacer. Brevemente, pues comentamos que José Antonio Martín Pallín nació a Coruña en 1936. Es fiscal y magistrado en mérito del Tribunal Supremo, ha sido presidente de la Unión Progresista de Fiscales, portavoz de Jueces para la Democracia y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión Internacional de Juristas en misiones de investigación sobre derechos humanos en Latinoamérica y Palestina, Premio Nacional de Derechos Humanos en 2006. Autor de varios libros, entre otros ¿Para qué servimos los jueces?, El gobierno de las togas, La guerra de los jueces, El proceso judicial como arma política. Participa habitualmente en los debates públicos, escribiendo artículos en prensa, entrevistas en televisión, es colaborador habitual del diario.es y de CTXT, entre otros medios. Y tiene el honor, entre comillas, que en junio de 2023... en la Universidad de Valladolid, el gobierno formado por PP y Vox le prohibió una charla que iba a dar. Bueno, y dicho esto, pues muchas gracias por su atención. Cuando quieras. Muy bien, pues muy buenas tardes, noches, y muchas gracias. Que una asociación como la vuestra, de tanta tradición en los tiempos pasados de la transición y lo que ahora estamos viviendo, pues me haya invitado a participar en un debate que tendría que ser exclusivamente jurídico, pero que se ha convertido en una especie de debate, como creo que hubo en tiempos de siglos pasados, sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, ha adquirido unas dimensiones verdaderamente absurdas, porque en el mundo jurídico estamos acostumbrados, por ejemplo, a debatir sobre la pena de muerte, su legitimidad o no, sobre el aborto, sobre la eutanasia, pero claro, esto ya desborda todo por lo menos todo lo que yo había vivido. Pero se da la circunstancia curiosa de que, por razones precisamente de la Asociación Pro Derechos Humanos, pues coincidí con un catedrático, todavía vivo, de Derecho Administrativo, Enrique Linde Paniagua, que pues hace ya casi 40 años tuvo la humorada de escribir su tesis doctoral sobre la amnistía y el indulto en España. Libro que tuvo muy poco éxito porque a la gente no le interesaba mucho, pero académicamente es muy valorado. Ahora, con ocasión de la amnistía catalana, pues han proliferado algunos estudiosos sobre el tema de la constitucionalidad o no constitucionalidad de la amnistía. La amnistía ha ido unida a gran parte de la historia de España. Creo que debemos tener el récord Guinness mundial de amnistías, derivado del carlismo, las luchas del siglo XIX, los liberales, etcétera, etcétera. Y después había un señor paisano mío, que se llamaba Francisco Franco, que tenía también un gran entusiasmo por las amnistías, hasta tal punto de que se amnistió a sí mismo y además amnistió a todos los asesinos que durante la República pues habían actuado como terroristas y pistoleros, y que, bueno, ya había pasado el tiempo, pero volvió hacia atrás y concedió esa amnistía. Por cierto, que volviendo hacia atrás,
en el libro de Enrique Linde, que es una tesis doctoral de análisis de la historia, pues nos dice que la primera amnistía que se conoce en España la dio Carlos V a los comuneros, menos a Padilla, Bravo y Maldonado, que por su mala cabeza pues terminaron como terminaron. Pero bueno, ese es un dato que siempre me hizo mucha gracia del libro de Enrique, y a partir de ahí pues la amnistía nunca se discutió. Es más, la Constitución de la República la preveía. Gran parte de las constituciones de los países de la Unión Europea, también Francia y Portugal, por poner a nuestros vecinos, Italia. Otros países que no la tienen expresamente en la Constitución han aplicado amnistías sin que ningún organismo europeo haya movido un dedo, y las ha aceptado porque es una decisión de política interna. La amnistía es absoluta y perfectamente constitucional como institución, igual que el indulto. Lo que pasa es que es una decisión política. En un momento determinado, un gobierno tiene ante sí dos posibilidades: el indulto o la amnistía, menos los indultos generales que provocaban, y yo los he vivido, un caos en la administración de justicia, porque afectaban, claro, a 20.000, 30.000 personas que había que sacar de los archivos todas las causas, en fin, y no, como política criminal no servía para nada, solo para que en los medios del movimiento dijesen que España se habían vaciado las cárceles, pero a los 2 años volvían a llenarse porque eran presos producto de la marginalidad, y por tanto pues no tenía mucho sentido. Y yo comparto, me parece acertada la idea de los constituyentes de prohibir los indultos generales. El argumento de que no está en la Constitución, se le puede dar la vuelta. Efectivamente, Raúl Morodo, que era compañero con Tierno de Galván del PSP con Enrique Linde, propuso en el grupo mixto del Senado la introducción de la amnistía. El debate debió durar 10 minutos porque alguien dijo que no era necesario, que como era una ley, el Parlamento es soberano para hacer leyes y, por tanto, si lo consideraba oportuno, podía hacer una ley. Lo que sí estaba claro es que el indulto es un expediente administrativo. Aquí al lado de vecinos tiene al Ministerio de Justicia, donde a lo mejor esta mañana pues habrán entrado 10, 12 o 14 peticiones de indulto en lo que antes se llamaba la Secretaría de Gracia y Justicia, y se tramita como un expediente administrativo. Se piden informes al tribunal sentenciador, al fiscal y a las víctimas. Una comisión pues estima conveniente o no, es bastante aleatorio como todo derecho de gracia. Le pasa la lista de los que le han dado el visto bueno al ministro de Justicia, y el ministro de Justicia lo lleva al Consejo de Ministros y se aprueba como un decreto, como cualquier otro decreto. Según me cuentan algunos amigos ministros, sin vulnerar el secreto, que efectivamente algún ministro a lo mejor hablaba, pero por lo general llevaba lista 20 indultos y se aprobaban sin ningún problema. Entonces, los que sostienen que, como no está en la Constitución, no es posible, que me digan en qué precepto de la Constitución, en la que regula el funcionamiento del poder legislativo, o en qué precepto del reglamento de las Cortes, del Congreso de los Diputados o del Senado, está prohibida la amnistía, o que el Poder Legislativo no puede tramitar amnistías. El único problema que tiene la amnistía es que tiene que ser una ley orgánica y necesita 176 votos. Ese es el único problema
que dieran amnistía, y se demostró hace poco porque no los obtuvo y por tanto no salió adelante, o sea que no hay mucho más que discutir. Pero claro, todo este debate que, bueno, ayer ilustres y sesudos académicos que se dedican a insultar de forma soez al presidente del gobierno, algún catedrático, al que yo respeto por sus conocimientos jurídicos, pues tuvieron una especie de aquelarre sobre la amnistía, en la que se dijeron cosas increíbles y que algunos catedráticos y gente del derecho tendría que volver a la facultad primero para poder empezar a tener conocimientos sobre esta materia. Pero claro, no es amnistía sí, amnistía no. Es amnistía a los catalanes sí o no. Si, como ha dicho muy claramente el señor Feijóo, si yo hubiera querido, yo le hubiera dado la amnistía. No, vamos, si me hubiera parecido bien, pero claro, el tema era que dentro de su clientela, y también más allá de la clientela del Partido Popular, no entiendo la postura de algunos, digamos, camisas viejas del PSOE, pues se oponen también a la amnistía. Los motivos para mí son, vamos, nunca me han ofrecido duda, pero hay una razón que nunca se maneja. Y parece que el único problema que tiene la amnistía es el señor Puigdemont, Carles Puigdemont y Casamayó, que parece una especie de Bin Laden. O sea que ese hombre merece todo género de reproches, cárcel. No se han atrevido a decir que lo torturen, pero bueno, en definitiva, siempre con la torpeza característica, ya lo dijo Andreotti, que a nuestra política le manca finezza, pues en cualquier país medianamente inteligente hubieran tardado 10 minutos en darle la amnistía, porque la que se iba a montar en Cataluña entre ERC, los que habían estado en la cárcel, y los otros, era un bombón para el Partido Socialista, que ha sido el mayoritario en las elecciones, y para todos los no independentistas, catalanistas no independentistas y españolistas catalanistas. Pero parece que se ha convertido en algo tan insuperable que dice, este señor es un fugitivo de la justicia. Hombre, un fugitivo de la justicia que se sienta en un parlamento, que se está a 3,5 metros del presidente del gobierno, que cada vez que salen a tomarse una copa, aparte ya de las conversaciones formales, pues se saludarán y a lo mejor toman un café en el bar del Parlamento Europeo, cosa lógica. Yo he conocido a muchos fugitivos, incluso aquel de la famosa serie de televisión que era un médico que acusaban del asesinato de su esposa, pero un fugitivo en un parlamento no lo he conocido en mi vida. Y si alguien encuentra un parangón, pues entonces que lo diga. O sea, este señor será lo que sea, cada uno tiene su opinión, pero desde luego no es un fugitivo. Lo único que hizo, muy sabiamente, fue salir de España. Dicen que en un maletero, pues me da igual, puede haber ido en el capó o agarrado a cualquier otro sitio. El caso es que salió de España y está en este momento bajo el amparo de la inmunidad parlamentaria, que se la han quitado, pero que está pendiente de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que seguramente, con toda probabilidad, será candidato a las próximas elecciones europeas y con toda probabilidad va a sacar un escaño. Con lo cual, el fugitivo que se presenta a unas elecciones y saca escaños, pues resulta, para mí por lo menos, me resulta difícil encajarlo en la figura de lo que yo pienso
que es un fugitivo que normalmente en esta época se iban a Brasil, porque no había extradición. Entonces todo el problema radica en la cuestión catalana. Y nadie quiere, o no he oído ni siquiera al presidente del gobierno, quizá a lo mejor por una cierta prudencia, el decir, yo lo recojo en el libro que mencionabas, El gobierno de las togas, que esa sentencia es radicalmente injusta y un esperpento. Porque, vamos a ver, aquí se ha hablado de golpe de Estado, se empezó hablando de rebelión. No olvidemos que el 30 de octubre de 2017 el fiscal general del Estado, amigo y compañero ya fallecido, se despacha con un escrito diciendo que estábamos ante un delito de rebelión. Y con esto ya se cubre uno de los argumentos en contra. ¿No? Mire usted, es que las amnistías son para grandes acontecimientos políticos. Paso de una dictadura a una democracia, como las que hubo durante las guerras carlistas para firmar la paz, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, oiga, ¿y la rebelión no es una situación excepcional o es que hay rebeliones todos los fines de semana? Me parece que es una situación excepcional. Y los que dieron paso para sentar las bases sobre una futura amnistía fue el propio fiscal general del Estado al calificar aquello como rebelión. Pero es una rebelión también sin precedentes en la historia europea y en las democracias europeas. En el 2014, Artur Mas convocó un referéndum no vinculante, simplemente consultivo. La votación fue abrumadoramente favorable a iniciar un proceso de independencia y en las elecciones de 2015 estos señores que han estado en la cárcel se presentan a las elecciones y no engañan a nadie, ni siquiera al coronel Pérez de los Cobos. Dice, mire usted, yo me presento a las elecciones, mi plan es hacer una ley de referéndum, una ley de transitoriedad, una votación y una declaración de independencia. Todo esto antes de las elecciones. El elector catalán fue a las urnas sabiendo que la propuesta que hacían RC y entonces no era Junts, pues era esa. Y claro, uno sale de Europa, incluso hasta Perpiñán, donde ha estado Gildaden Puigdemont hace un año y pico, pues no entienden nada. Dice, mire usted, efectivamente, la ley de referéndum es inconstitucional. Y yo soy el primero que lo digo y lo mantengo. Ahora, si todo lo inconstitucional es un golpe de Estado, mal estamos en una situación democrática. La ley de transitoriedad a la República, que dicho sea de paso, es un verdadero bodrio legislativo, también fue declarada inconstitucional. Bueno, estamos en una democracia y las leyes inconstitucionales no son constitutivas de delito alguno en ningún país civilizado y que tenga un mínimo de cultura democrática. Llega la votación del 1 de octubre, el Tribunal Constitucional dice que el resultado, que no se celebre, se saca de la manga, ya lo habían hecho antes, un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional que fue censurado por 3 magistrados, porque en ningún país del mundo existe el delito de que el poder legislativo desobedezca a una decisión del Tribunal Constitucional. No existe en ningún país del mundo. Luego, estamos en un plano de absoluta inconstitucionalidad, que nadie tenga duda, pero ni un ápice de delito de rebelión, sedición, golpe de Estado, e incluso, como
también diré de malversación. Incluso también de desobediencia, porque algunos fueron condenados solo por desobediencia, pero a otros le incluyeron la desobediencia en la sedición. El 1 de octubre se celebra la votación y se produce el insólito espectáculo de unas fuerzas y cuerpos de seguridad apaleando a unos señores que iban a votar. Hasta tal punto, y precisamente este domingo he tenido ocasión de hablar con un diplomático, que empezaron a estallar todas las cancillerías porque se estaba viendo en todas las televisiones del mundo un espectáculo insólito, que los que iban a votar fuesen apaleados. Esa votación iba a ser nula, que conste, que no hay ninguna duda, pero no podía ser. Y el propio redactor de la sentencia, que en este país tiene la mala costumbre de no leer las sentencias y ponerse delante de la televisión, hombre, léasela usted antes. El señor Marchena dice en la sentencia que sobre las 2 de la tarde las fuerzas y cuerpos de seguridad recibieron la orden de retirarse porque su actuación pudiera resultar desproporcionada. Eso lo dice el señor Marchena en la sentencia. Luego eso implica una censura implícita a la desproporción de la reacción del gobierno. Es más, desde las 2 de la tarde hasta las 8, que se cerraron los colegios, se produjo la votación con toda normalidad e incluso, y también lo dice la sentencia, hubo 366.000 votos no. Luego, bueno, pues oiga, esa votación es nula, pero no me diga usted que se ve ese espectáculo cuyos principales responsables son el ministro del Interior y un tal M. Rajoy, pues ordenaron esa barbaridad y todavía nadie le ha pedido cuentas. Hasta tal punto fue una barbaridad mundial que en mis andanzas con la Comisión Internacional de Juristas tuve que desplazarme a una comunidad indígena de la selva del Petén en Guatemala, por un problema que no tenía nada que ver, por supuesto, con esto. Y en plena entrevista, tienen un sistema de comunicación por radio muy efectivo, una periodista, vamos, una chica que hacía periodista me preguntó, dice, ¿qué pasa en Cataluña, doctor? En plena selva de una comunidad indígena. Luego, señores del gobierno, tomen nota porque algo debió repercutir en el mundo, ¿eh? Esto se lo he contado yo muchas veces a los políticos, pero bueno, no tiene ningún impacto. Y después viene la declaración de independencia interrupta, la más rápida que ha habido en la historia de la humanidad, duró 6 segundos. Y además, por lo que se está viendo ahora, el señor Puigdemont fue un imprudente porque debió esperar a que viniesen los 10.000 hijos de Vladimir Putin paseándose por la Rambla y le apoyase. Alguien le debe decir, le dice, oye, Carles, no te precipites que van a venir los 10.000 hijos de Vladimir Putin. Bueno, pues no, lo declaró la independencia, quiso abrir un periodo de negociación que hubiera terminado, y eso también lo dice el señor Marchena en la sentencia. Todo lo que relato quedó abortado por la simple publicación en el Boletín Oficial del Estado del artículo 155. Hombre, pues haber empezado por ahí. Si yo hubiera tenido responsabilidades de gobierno, hubiera dicho, bueno, la votación, si os empeñáis, pues bueno, pues hacerla. Pero sabéis que, como veis un paso más, aplico el 155. Y nos hubiéramos evitado, pues, todo lo que sucedió y que nos coloca en una situación ante la comunidad internacional muy difícil. Después ya viene el proceso y la condena por sedición y las críticas de los ilustres juristas
de la tamborrada mediática, pues dicen, hombre, pues que se suprime el delito de sedición para satisfacer a don Carles Puigdemont. Pues hombre, léaselo usted. En primer lugar, está dentro de los delitos contra el orden público. Y en segundo lugar, todas las plataformas antidesahucios, Ada Colau y todas las que hay, y ha habido aquí alguna en Madrid, Isa Serra, etcétera, etcétera, con esa redacción que había, se exponían a 15 años de prisión, igual que el homicidio. Luego ese disparate había que sacarlo del Código Penal con catalanes o sin catalanes. Era algo que no encajaba en el Código Penal. Y bueno, pues ha seguido con precisamente la rebelión, se utilizó torticeramente para meterlos en prisión, equiparando terroristas y rebeldes, como se había modificado, y bueno, ha transcurrido todo lo que ha transcurrido, y vienen los indultos. Los indultos que también ocasionaron, vamos, era una venta de España se rompe. Yo ahora cuando viajo en avión pido siempre ventanilla para ver si España se rompe, o sea, me asomo y no veo que está bastante sólida, no veo problemas mayores. Y llegamos al momento en que la cifra no es exacta, porque no se tienen los datos de todos los juzgados, porque no solamente todo fue en Barcelona, hubo también muchas cosas en otras provincias y en otros pueblos, pues cerca de 1.500 personas que están siendo objeto de una investigación judicial. Alguno ya ha sido condenado a 4 años de prisión por ceder los colegios. Por ejemplo, en este momento hay que ser muy insensibles y muy mala persona para oponerse a la amnistía de todas estas personas, por ejemplo, directores y directoras de colegio, que se exponen a perder su carrera, su sueldo y pasar al paro. Hombre, si la amnistía consigue corregir eso, pues algún paso habremos dado. Voluntarios que llevaron las urnas, personas que formaron parte de las mesas electorales, también, por supuesto, personas que ocasionaron disturbios y que habría que también enjuiciar, por supuesto, pero mucho más, porque los disturbios fuertes fueron a partir de la sentencia, no durante el proceso. Hubo muy pocos durante el proceso. Y esos disturbios, por ejemplo, del aeropuerto del Prat, pues no puede ser considerado como un delito de terrorismo, con este imaginativo juez de Valladolid, vamos, oriundo de Valladolid. Y además se lo imputa a Tsunami Democrático. Bueno, y no dice que es Tsunami Democrático. Tsunami Democrático es una plataforma de ciudadanos entre las que están relevantes personalidades de la vida política, jurídica catalana, y que hizo una proclamación diciendo que iba a convocar movilizaciones y protestas por la condena y por la dureza de la condena. Y resulta que eligieron para presentarla en sociedad a un tal Pep Guardiola, que les sonará, ¿no? Y que parece que se va a clasificar, porque ayer ganó fuera. Como le toca al Real Madrid, no sé lo que hará el señor García Castellón, porque él además lo hizo en catalán, en español y en inglés. A mí me gustaría que viniese, a ver si se atrevía el señor García Castellón
a detener a Pep Guardiola, que es el verdadero protagonista de todo, el que dio la cabeza visible. El señor Puigdemont, vamos, ni con calzador entra en Tsunami Democrático. Y además se trata de una organización terrorista pionera, porque para convocar lo del Prat o cualquier otra manifestación o acto, utilizaba una APP. ¿Ustedes imaginan, por ejemplo, a ETA con una APP diciendo: mire usted, mañana por la mañana le voy a poner una bomba lapa debajo de su coche, ya sabe usted, le avisan? Vamos, es algo que no entra dentro de la lógica y de la racionalidad. Unos terroristas que convocan los actos por las redes sociales. Pero ahí los tenemos. Y ahora tenemos lo de los rusos, y eso sí que han conseguido meterlo en el... Pero vamos, lo han metido, hay que leerse entera la resolución, que afecta a muchos países. Y a mí, cuando se habla de los rusos, que me parece que el merluzo del político catalán que entró en contacto por lo del Bitcoin, había que inhabilitarle por lo futuro. Pero si quieren ustedes saber quiénes son los rusos, vayan ustedes a la Costa del Sol. Vean ustedes ahí sus chalés, sus yates, cómo arrasan las joyerías comprando. Entonces ahí están los rusos. Los otros era una elucubración un poco delirante y muy torpe por parte de los políticos catalanes. En consecuencia, y con esto voy terminando, porque yo creo que es mejor que dialogamos, pues lo más oportuno para salir de este embrollo es una ley de amnistía. Una ley de amnistía que tiene que ser acotada en el tiempo, no se discute. Se ha puesto entre 2012 y 2019, o sea, no recuerdo exactamente ahora cuál es el tope. Tiene que ser una ley general, o sea, no se podría, y yo sería el primero que me opondría a darle la amnistía solamente a los 9 condenados. Es para hacer frente a una situación general que ha generado, valga la redundancia, pues cientos de procesos penales sobre personas que se exponen a lo que les acabo de decir. Además, dentro de esa falta de fineza política, aquí los predicadores dicen: bueno, esto va a ir a Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, y se lo va a cargar. Y entonces yo, que me he vuelto muy patriota, digo: vale, ¿por qué a nosotros sí? Y por ejemplo a Francia, que en Nueva Caledonia a un grupo rebelde de canacos que había asesinado a 27 gendarmes, no uno ni dos, 27 gendarmes, en un acuerdo inteligente propio de un país que tiene cultura democrática, no solamente les dio la amnistía, sino que les dio la posibilidad de votar un referéndum de independencia, que lo perdieron estrepitosamente. Y les dio, dice: bueno, dentro de 2 años o 3 podéis repetir. Y los que no quieren salirse, cosa lógica, porque están vinculados a la Unión Europea, pues el no a la independencia es ni más ni menos que del 96%. Los señores del Tribunal de Justicia no han dicho ni pío, porque lo van a decir ahora con España. En Portugal, lo tenemos ahí al lado, el famosísimo general Otelo Saraiva de Carvalho se le acusó de ser el promotor de las fuerzas populares del 25 de abril, en la que hubo 18 muertos en atentados terroristas. Portugal dio una amnistía y el Tribunal de Justicia de Luxemburgo no se ha inmutado. ¿Por qué se va a inmutar ahora con nosotros? Si tienen alguna explicación, que me la faciliten, porque la recopilaría para mis escritos. Por tanto, si se va a ir allí, se va a hacer el ridículo.
Pero además, en segundo lugar, por lo que acabo de explicar, y esto es fácil, el único que podría ir con una cierta coherencia, no digo fundamento, sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo, respecto de los 9 condenados, más el fugitivo y sus adláteres. Pero es que resulta que el resto, hasta 100 y pico causas, están en Cataluña. Y ayer mismo un juzgado de Barcelona suspendió el juicio a la espera de la amnistía. Y entonces los jueces catalanes, en su mayoría, sobre todo el que lleva lo de los 47 policías y guardias civiles acusados de uso desproporcionado de la fuerza, yo que conozco a mi gente, estoy seguro que cuando salga el boletín oficial la ley, a los 10 minutos ya ha sobreseído el caso. Luego no va a ser tan... la gente no va a plantear tantas cuestiones de inconstitucionalidad y ante el Tribunal de Justicia. Argumentos que se están manejando constantemente y que se repitieron ayer hasta la saciedad. Mire usted, es que esto atenta al principio de igualdad de los españoles. Y oigan, vamos a ver, mire usted, si desde luego en Extremadura se hubiera producido un referéndum, no tendría ninguna duda en ampliarlo, pero que yo sepa, en Extremadura no ha habido referéndum ni votaciones, ni en ningún otro lugar de España. Luego es para un delito de rebelión que se produce en Cataluña. No hay, por tanto, ninguna desigualdad. Pero es que además esos ilustres juristas y muchos compañeros míos, la amnistía de 1977 la tienen como una especie de la madre de todas las amnistías. Resulta que les daba tanta vergüenza que no tienen ni exposición de motivos. La dan por las buenas. Y además, ahí sí que discriminan, porque basta con saber leer y escribir, sobre todo leer, solamente amnistían a Billy el Niño y a los de la Brigada Político-Social, porque resulta que servidor de ustedes, que ha estado 20 y tantos años de fiscal, era casi como una retahíla, como una letanía. Pues nosotros íbamos allí con los papeles y usted ha confesado ante la policía robos, hurtos, cosas. Y dice, sí, pero es que me torturaron. Pues bien, todos esos que son el triple o el cuádruple de la Brigada Político-Social se quedaron fuera de la amnistía, porque eran los que habían perseguido delitos políticos, pero no a ladronzuelos. Entonces, ¿por qué si ahora usted me viene a mí con este argumento? Después, actos de intencionalidad política. Pues mire usted, el FRAP y no recuerdo ahora qué otro organismo atracaron un banco para obtener financiación para sus actividades. Pues eso sí que estaban en amnistía, pero atracos a banco he visto así, desde fuera y desde dentro. Y por tanto hubo desigualdad y nadie dijo absolutamente nada. Luego ese argumento no me sirve. Si me dan algún otro, pues podría a lo mejor convencerme. Y ahora, con eso termino, hay un camino un poco tortuoso. Parece que el día 21 ya han llegado a un acuerdo en la redacción de un texto con Junts y se va a votar y va a salir pues eso, con mayoría absoluta, y va a tener que ir al Senado, en donde la mayoría absoluta del PP la va a paralizar y creo que a lo mejor va a organizar algún otro artilugio ante el Tribunal Constitucional.
entonces, una vez que se llegue a ese momento, yo estoy deseando, porque a ver si se descompresiona un poco la campana y entramos ya en una situación de normalidad, con Puigdemont, Bin Laden por Cataluña enfrentándose con Oriol Junqueras o con alguna otra de su partido, Miriam Nogueras o compañía, y haciendo la política que estimen conveniente, porque además tienen elecciones a primeros del año que viene. Y por tanto ahí entrarán en una batalla puramente democrática y del juego de las votaciones. Por tanto, creo que es urgente, parece que ya el debate sobre amnistía constitucional o no se ha inclinado de parte de los que sostenemos que es constitucional. La decisión política pues se ha tomado, pero que conste que el que les habla y otros muchos, muchísimo antes de que supiésemos, porque no éramos adivinos, sino jugaría a la lotería, que Junts iba a sacar 7 parlamentarios. No lo sabía nadie. Por tanto, esa amnistía hay que desvincularla totalmente de la necesidad de esos 7 votos. Claro que son necesarios, como son necesarios los de Sumar y como son necesarios los del PNV y todos los que concluyan a votar la amnistía. Por tanto, vamos a ver si una vez que salga en el boletín oficial del Estado, pues las cosas empiezan a normalizarse y en este país nos dedicamos a cosas mucho más perentorias, como lo que está pasando ahora en el campo, el problema de la cadena alimentaria, la sanidad, las listas de espera, la educación, la sequía. Le puedo ofrecer una amplia gama de asuntos que de verdad sí que nos interesan a los españoles y otros que por desgracia no nos interesan, pero que nos pueden caer encima de un momento a otro, porque el señor Trump acaba de decirle al señor Putin que los países que no paguen a la OTAN casi que los invada, en una palabra. Y ha puesto en busca y captura a la ministra finlandesa, lo cual es algo preocupante, algo verdaderamente preocupante. Porque los drones son los drones y por mucha inteligencia artificial, algunas veces a algunos se le va a ir la mano y va a ocasionar una catástrofe. Y eso sí que también nos debe preocupar. Afortunadamente parece que España e Irlanda encabezan en la Unión Europea la petición de alto el fuego, que ese también es un verdadero problema. Pero desde luego la amnistía no es ningún problema. La amnistía es la solución y además, por todo lo que he dicho, como dirían, creo que ya no voy mucho a misa, es justa y necesaria. Así que muchas gracias por... Bueno, pues muchas gracias a José Antonio Martín Pallín y ahora turno de preguntas e intervenciones. Pido por favor brevedad para que así pueda participar mayor número de personas posible. Empiezas tú y luego tú. Por sus palabras, ya le he escuchado muchas veces y desde luego siempre es muy brillante. Perdón, ¿se puede levantar para...? Sí, bueno, nada, un mero agradecimiento al señor Martín Pallín. No, a mí es que me surgía la curiosidad, una curiosidad jurídica de el recorrido, pues si todos sabemos el poco recorrido que puede tener la acusación del señor García Castellón, vamos, por decir señor de alguna manera a este individuo, el poco recorrido que tiene una acusación de terrorismo en este caso, ¿no? Y sin embargo,
ese poco recorrido, esa acusación, ha servido para que Puigdemont y su grupo, pues para que Junts exigiese al gobierno la inclusión de una mención al terrorismo en la ley de amnistía. Yo no sé hasta qué punto, si finalmente se incluye o no, qué efectos, digamos, jurídicos tendría para, digamos, los casos que eventualmente pudieran darse, o, digo, por mera curiosidad, cara a tener argumentos justamente para contradecir esto que se está diciendo, ¿no? Si tendría alguna posibilidad de boicotear justamente la ley de amnistía el hecho de que se incluya una mención al terrorismo en la ley de amnistía. ¿Eso tiene algún recorrido jurídico en la propia apreciación del terrorismo en eventuales casos futuros o incluso pasados? Y tendría algo que hacer, o es absolutamente absurdo tanto la posición de García Castellón como la de Puigdemont, ¿no? Pues efectivamente la inclusión al terrorismo la provoca el señor García Castellón con ese auto esperpéntico, que entre los actos terroristas incluye, hay que leerlo, una acampada con escenarios musicales delante de la Universidad de Barcelona, lo cual es un acto de terrorismo intolerable, sobre todo si desafinaban los músicos. Y por tanto, pero como está ahí, pero no había ningún problema porque hay una cláusula que pone condenados por sentencia firme, y todavía el señor García Castellón ni le va a dar tiempo, ni ahora, como le acaba de decir, como están diciendo y lanzando desde el PP, dice, hombre, hemos dicho esto porque va a ser muy difícil que nadie se trague, ni incluso la Audiencia Nacional, ni incluso los jueces más beligerantes y políticos de este país se tragan lo del terrorismo. Pero bueno, como cláusula de parche, pues si se ponía sentencia firme, podía ser, pero en todo caso, ya lo he dicho en mi exposición, pues mire usted, Francia, Portugal, Alemania es que amnistió a gente del partido nazi. O sea, que no estamos pero vamos a llegar a unos extremos. Todavía colea lo de ETA después de 12 años, pues fíjese usted, que por lo que veo reprocha a Puigdemont que es hijo del terrorismo. Yo, si lo hubieran dejado tal como estaba en la primera redacción, bueno, pues no hubiera pasado nada, pero parece que los de Junts no tenían miedo de que se colasen por otro lado, ¿no? Y lo de la alta traición, pues que ha sacado un juez que ha tenido 3 años guardada la alta traición, cometiendo un delito de alta traición, porque oiga, no avisar a Europa que estaba en peligro, pues eso, oiga, que son 3 años que nos hemos podido exponer a estar todos ahora sometidos a Rusia, ¿no? Y eso, vamos, eso es esperpento, no, ni siquiera se valora. Pero vamos, en definitiva, yo estimo que si hubiera habido una situación de normalidad se puede haber evitado, pero no está mal, y cuando vayan al Tribunal de Justicia le dirán que no conculca ningún artículo de los tratados de la Unión Europea. Gracias. Mi pregunta era la misma, prácticamente. Simplemente el remate final era ese. Como Junts no aprobó la ley porque pensaba que podía haber ese resquicio, ¿no? Si en la nueva redacción, que esto es un futurible porque no sabemos lo que habrán pactado, si estaría, lo que ellos decían, suficientemente blindado para que si eso no cae en manos de un juez X, pues puede haber ese resquicio, ¿no? De que les da. Entonces, no la ley, porque la ley si se aprueba, y posiblemente, como dice usted, no pasaría nada en Europa ni todo esto, ¿no? Pero que simplemente si un juez encuentra, si existe esa posibilidad, pero es la misma pregunta, ¿no? Si encuentra ese resquicio, si otra vez volveríamos a empatarnos, porque entonces si Puigdemont no le pueden aplicar la amnistía, o a él o a los 1000 maestros o lo que sea, ¿no?
y si estaríamos otra vez en un punto de partida y de ahora qué pasa, ¿no? Vamos, efectivamente el choque fue por eso, y yo creo que no sé cómo lo habrán retocado, porque le han hecho un pequeño retoque, pero bueno, pues ahí está. Desgraciadamente no tenía por qué estar, porque claro, es que a nadie se le ocurre pensar en Europa no ya que fuera terrorismo, sino ni siquiera sedición. Porque, oiga, sean ustedes conscientes, el juez instructor Llarena se ha dirigido a los belgas, alemanes, escoceses, franceses e italianos, diciendo que se lo entreguen por sedición. Y le han dicho, pues, mire usted, esto que me pone usted aquí, esto es impresentable, esto aquí en mi país, en un país civilizado, esto es un delito de sedición y por tanto no lo entrego, se lo han dicho. Esto en la época de Franco, cuando Europa criticaba, pues con razón, por ejemplo, el proceso de Burgos o el asesinato jurídico militar de Julián Grimau, pues hubo unas campañas tremendas, incluso hasta el cardenal Montini, que después fue Pablo VI, participó y tal, y Franco, con esa vocecita que le caracterizaba, decía que esto es la conspiración judeo-masónica, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Entonces, que algún político repita esa cantinela en pleno siglo XXI me causa vergüenza ajena, ¿no? O sea, no tienen nada que hacer al otro lado de los Pirineos. Gracias. Fermín. Sí. No me parece pertinente, cuando se habla de casos reales que ha habido de amnistía a lo largo de estos años, hacer el referente de la amnistía del 77, que muchos consideramos que fue una amnistía de impunidad de crímenes que están calificados por el derecho internacional de lesa humanidad, que no prescriben y que no pueden ser amnistiables. Y no tienen que ver nada con esto. Aparte de que algunos creemos que es un problema político no resuelto, el que los pueblos decidan libremente su destino, dentro de la propia Constitución. El otro día venía un artículo, creo que era de Víctor Lafuente, que hay amparo legal a las ideas y propuestas inconstitucionales. Los republicanos sacamos nuestra bandera, que no es la constitucional, pero no es delito, y está permitida, y defender que no queremos monarquía y que queremos república. Y decía, lo que no se puede hacer es llevar a los hechos algo que sea inconstitucional. Por tanto, el Tribunal Constitucional lo único que podría decir, como dijo, bueno, la declaración de independencia, donde terminó todo el proceso, es inconstitucional y por tanto no tiene virtualidad, no tiene efectividad. Punto. Y además fue así, porque como se dice, duró unos segundos. Es decir, no le llevaron a efecto. Por tanto, lo que no se ha llevado a efecto no puede ser castigado como delito. Ni siquiera rayaron la bandera española en la Generalitat. Y por tanto, yo creo que eso está claro. Es decir, no se puede tomar como delito aquello que no ha tenido efectos prácticos. Pues claro, eso que usted acaba de decir, que es tan rotundo y tan claro, pues fíjese la que ha organizado, porque usted cita a Víctor Lafuente, pero no tenga la idea de poner a Jiménez Los Santos por las mañanas, ¿no? O alguno de esos, porque entonces ya la cosa adquiere unos caracteres más bien cómicos, ¿no? Por tanto, la idea básica, y además que está en la Constitución, es la libertad de expresión de ideas, y usted las lleva adelante o no las lleva adelante. Por supuesto, lo del Prat, tal como lo relata, fueron desórdenes públicos, No hay duda que los desórdenes públicos sí que están claramente en la amnistía. O sea, por tanto, no hay ningún problema. Y los de los CDRs de cortar carreteras, pues bueno, también fue un disturbio, pero miren la que está pasando ahora con los cortes de carreteras, ¿no? Y a nadie se le va a ocurrir decir que son unos sediciosos, ¿no? Por lo menos a mí no se me va a ocurrir. Y por tanto, pues la situación espero que salga adelante y espero que
que llegue a buen puerto, pero aquí nunca se sabe. Sí. Señor Tallín, yo quería saber su opinión. Hay una frase que me ha estado repitiendo durante todos estos años, desde que ha pasado lo del referéndum, que es el referéndum ilegal. ¿Podría ser eso un sofisma? Nunca fue un referéndum, luego lo de ilegal o legal, no hay ni por qué entrar en ello. En caso de que nunca fue un referéndum, ¿qué cosa fue? Que un referéndum ilegal es una contradicción interna. Un referéndum nunca puede ser, mejor dicho, vamos a precisar. El PP se sacó de la manga el delito de convocar referéndums ilegales. Y Zapatero precisamente modificó el Código Penal para eso. En cualquier facultad de derecho de un país de la Unión Europea explica usted que un referéndum puede ser delito y vamos, se escandalizan. Que es ilegal o inconstitucional, ilegal en el sentido de que a lo mejor no se acomoda a la ley, porque la Constitución establece las normas y hay una ley de referéndum, en el sentido de que contravenga la ley de referéndum, pero desde luego aquí lo que se estaba hablando era de algo más grave, que era un delito, y eso es imposible de encajar. Y ya digo que un referéndum, que es la máxima expresión de la soberanía popular. Ya, pero usted ha dicho que ha sido democrático y que está escandalizada Europa por lo que había pasado, y yo le pregunto, ¿cree que fue democrático eso que llaman referéndum ilegal? Yo creo que sí que intentó ser democrático en cuanto a recabar la voluntad de los que quisieran acudir a las urnas. Como institución, pues yo lo he comentado. ¿En qué momento hubiera aplicado yo el 155? Pues vamos a ver, como uno de los argumentos que se utilizan ahora es que lo volverán a hacer. Esa concepción tan expiacionista propia de la Iglesia Católica, pues ni ustedes que no lo pueden volver a hacer. Y mucho menos Jordi Cuixart, que no es parlamentario. ¿Cómo va a hacer una ley de referéndum el señor Cuixart que no es parlamentario? O sea, que lo que hace, y si lo vuelven a hacer, pues se les vuelve a decir, y es más, yo creo que el elector catalán, si alguien pretende en las próximas elecciones presentarse con ese programa, se va a llevar un revolcón, tal como están las encuestas. El referéndum incuestionablemente no tenía ninguna validez, pero nada más. Eso era lo que... Y repito que hubo 300 y pico mil votos, ¿no? Pero como cualquier consulta popular, tuvimos el referéndum del agua con más de casi 200.000 personas en Madrid y no pasó nada. Bueno, Sandra Liliana, que hay más palabras, sí, al final. Hola, quería una pregunta concreta porque bueno, yo desconozco el proyecto de ley. O sea, un caso, por ejemplo, como el de Pablo Hasél, que va a cumplir ahora 3 años de prisión, que creo que es emblemático de uno de los presos políticos que existen en el Estado español actualmente. ¿Podría acogerse a esa ley de amnistía si se aprueba? Yo creo que no, porque lo que hay es 122 causas y varias condenas, entre ellas las de Pablo Hasél, pero son delitos relativos a la libertad de expresión. Están los de los abogados cristianos poniendo querellas a troche y moche, pero no tiene nada que ver con la política desarrollada en Cataluña. Ahora, yo hubiera tardado 10 minutos en darles un indulto, eso sí. Pero la amnistía es para otras cosas. Venga, más palabras, quien quiera, tú mismo. Bueno, en primer lugar, agradecer
al señor Martín Palló y su brillante, como siempre, exposición. Y respecto al tema del problema de Cataluña, ¿no cree usted que esto viene de una raíz más profunda, que es la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que anuló la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña en 2006 y el referéndum vinculante del 2007? Totalmente, fue el detonante de todo lo que ha venido después. Porque además se establecía por primera vez que ni siquiera el Estatuto de Cataluña de la República decía que Cataluña era una nación. Y aquí se decía en el Estatuto. Pero sobre todo la aberración es que se trata de un estatuto aprobado por el Parlamento catalán, aprobado por el Parlamento español y sometido a referéndum. Y entonces unos, bueno, ya ahorrar el calificativo, que decía que eran magistrados del Tribunal Constitucional, se lo fumaron, nunca mejor dicho, porque aparecieron en la maestranza de Sevilla con un puro, 3 de los magistrados, y se cargaron algo que ha sido un detonante importante de lo que ha venido después. Aparte de que algunas de las cosas que se cargaron están en el Estatuto de Valencia. De la Generalitat Valenciana. Muy bien. Más palabras que ahora mismo alguien quiere. Sí. ¿Cómo es posible que todo el esperpento que estamos viviendo, que no va a ningún sitio, que hacemos el ridículo cada vez que vamos a... y lleva tanto peso que nos tiene en jaque a todos? Años y años mareando ante asudeces, metiendo a gente en la cárcel, haciendo el ridículo por medio mundo, solicitando condenas, y siguen haciendo lo que quiere la derecha. ¿Cómo es posible que esto sea así? Hombre, yo creo que es posible, que hay una razón que el otro día la apuntaba una encuesta, yo creo que la del CIS o de 4DBG, es que en España, lo que yo llamaba antes la tamborrada mediática de derechas, es abrumadoramente mayoritaria. Ya no solamente El Mundo, La Razón y el ABC, que en el digital catalán le llaman el tiro de la gasolina, pero es que después vienen infinitas, sobre todo digitales, que hay un grupo que se llama Vocento, que tiene 50 periódicos en toda España. El número de columnistas debe ser cercano a los 1000. Entonces el pobre Goebbels, que se metieron con él tanto, diría, pero si yo tenía una radio nada más y con eso me tuve que arreglar, pero es que aquí al día siguiente dices una barbaridad y repican las campanas y además se sienten en la impunidad. Pues claro, el señor Castellón, si algún periódico tipo New York Times o Washington Post o Le Monde o incluso cualquier periódico de derechas europeo, de Alemania o de Francia lo hubiera puesto en su sitio, no se hubiera atrevido. Pero es que ahora el señor García Castellón, si sale por ahí por la Gran Vía, pues va en olor de multitudes. Yo iba a preguntar una cosa, no sé si le toca. Sí, venga, pero habla alto y así. Bueno, que ahora, a raíz de lo que acabamos de decir del juez García Castellón. El juez García Castellón me parece a mí que es harto conocido por todos, porque siempre está estudiando y haciendo procesos que van todos en la misma dirección. La pregunta que yo hago es, este señor que está gastando recursos públicos de tiempo y de dinero, porque lo podría emplear, que seguro que en su despacho tendrá muchos más casos para desarrollar, no hay nadie, pregunto, dentro de la judicatura, yo de eso lo entiendo mucho, que le pueda poner coto, que le pueda llamar al orden y decir, oiga, pero ya lleva usted unos cuantos, no quiero ni enumerar, desde que empezó con Podemos, sigamos y seguimos en las mismas.
es empezar con una palabra muy generosa, has dicho que está estudiando, no estudia, tiene un negro, él no sabe ni leer ni escribir, o sea que tiene un negro que es el que le escribe, él pone la firma, firmar parece que sí sabe firmar, y todo lo que hay es el producto de esto, pero que está, efectivamente, yo he hablado con mi antigua asociación, ahora ya no puedo pertenecer, pues es que esto es un descrédito para toda la judicatura. Esto no se puede tolerar. Este señor es tan estudioso y tan entusiasta que se hizo, bueno, toda su carrera viene de que su mujer, su exmujer, mejor dicho, es de Valladolid, donde coincidió con un tal José María Aznar, que era presidente de Castilla y León. Hicieron una buena amistad y como su entusiasmo por poner sentencias era escaso, le mandaron de magistrado de enlace a Francia, donde estuvo 10 años y no aprendió francés. Pero no solamente eso, sino que no estaba allí y hay un suceso que es muy comentado dentro de la Audiencia Nacional, que sabemos los que estamos en ese mundillo, los jueces de enlace, sobre todo España-Francia por el tema de ETA, en este momento hay 8 presos de ETA en Francia, en las cárceles francesas, y pues siempre andaban con cuestiones de trámites y entonces el presidente habló con la viceministra de Justicia de Francia, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, y después de cambiar impresiones el presidente de la Audiencia Nacional le dijo, bueno, mejor eso lo habla usted con nuestro magistrado de enlace en Francia. Y la viceministra le dice, pero ¿tienen ustedes magistrado de enlace? Ese es el señor García Castillo. Muy bien. Luego se lo trae a Plata. Después lo llevaron a Roma para... ¿Alguien más? Si no, tengo yo una pregunta. Pues desgraciadamente no, sí. Entonces... Para eso está abierto el General del Poder Judicial. Sí, por favor, que hay más personas. No, han tenido varias querellas por prevaricación, Sí, pero exacto, iba a decir que no se le puede las han archivado. meter mano por prevaricación. No, Claro. Y luego también quería añadir una cosa. El señor Aznar en un día amnistió 1.400 y pico. No, indultó. Indultó. Vale. Entre ellos, perdón, sí. Entre ellos creo que había gente con sentencia de terrorismo, de Tierra Llura, ¿no? Había unos cuantos. Sí, eso casi es un indulto general. Está prohibido por la Constitución, pero bueno, pasó el Consejo de Ministros y indultó a toda esa gente. Incluso indultó a un banquero conocido, Alfredo Sáez, vicepresidente de Banesto, que se dedicaba a extorsionar a la gente de la mano del juez Estivill. O sea que no digo más. Fermín, breve ahora, por favor. Cuando se decía, no hay nadie que le pueda poner coto al señor García Castellón, tendría que ser el Consejo de Poder Judicial, que es el que tiene la competencia de poner orden, ¿no? Y decir, esto no puede ir a ningún sitio. El problema es vaya Consejo de Poder Judicial. Exactamente, o sea, hay un catálogo muy amplio de sanciones disciplinarias y este señor pues casi las cumple todas. Y podrían haberle hecho un expediente, vamos, si fuera de otra orientación política se lo hubieran hecho. Venga, más palabras. Si no, yo quería preguntar sobre el famoso, bueno, la intromisión activa de los jueces en política, el famoso lawfare. ¿Tu opinión?
Bueno, es que estamos ante una situación en la que, por ejemplo, en mi época, yo empecé mis andanzas con Franco, solamente nos dedicábamos al choque, al cheque y al robo. Porque los delitos que hoy serían delitos políticos, pues los juzgaba la jurisdicción militar, primero. Cuando firmamos el pacto en 1953 con los americanos, y esto no lo sabe mucha gente, pues los americanos dijeron, hombre, es que dentro de nuestra sociedad firmar un pacto, en aquella ahora ya lo firmarían, pues, con un país que los militares juzgan a los civiles por actividades políticas, pues no es aceptable dentro de la sociedad americana, y por eso crearon el Tribunal de Orden Público, que la única diferencia es que en vez de sable llevaban toga, pero bueno, en definitiva, por lo menos pues llevaban toga, ¿no? Y bueno, pues ya lo voy a contar porque me ha estado bien. Llevaban toga. Esto me lo ha contado el fiscal que estaba en el Tribunal de Orden Público, que fue cuando empezaron a conocerse pues a Peces Barba, Mariano Benítez de Lugo, a Juanjo del Águila. Toda esta gente empezó a salir por su participación en los juicios de orden público. Y Enrique Tierno Galván se le ocurrió y dice, hombre, como él en la universidad sí, pero no era muy conocido públicamente, pues dijo, pues voy a ir a un juicio de orden público, porque pensaba que, claro, saldría en los periódicos. Y don Enrique, vamos, hombre muy moderado y tal, empezó su informe diciendo que para él era un gran honor y satisfacción estar ante un tribunal formado por hombres de toga, independientes y tal, hasta que el presidente se cansó y dijo, señor letrado, este tribunal no es independiente, depende de Dios, de la historia y del generalísimo Franco. Esto me lo contó el fiscal que estaba... Venga, pues sigo. María. No, breve, luego no, María. Sí, digo, perdón, que la Iglesia a través del confesionario está indultando todos los días. Otro tipo de María. Bueno, una cosa que a mí me preocupa, no sé qué pensarás, es la falta de cultura política de la sociedad española y con qué facilidad se traga, y se ha tragado una gran parte, los argumentos estos tan simplistas de que la amnistía es que, de que claro, atenta contra la igualdad, porque alguien que roba lo condenan y no le amnistían, pero en cambio los catalanes sí. Quiero decir, argumentos tan simplistas que la gente se ha tragado, pues, y se traga con mucha facilidad. Incluso los argumentos que en un momento el propio PSOE utilizó, no sé, diciendo que la amnistía era inconstitucional, que no se podía tocar. Entonces, todo esto a mí me preocupa también con qué facilidad, pues, a la gente se le lanzan estas cosas y nos las tragamos. Me parece preocupante esta falta de cultura política de nuestra sociedad. Bueno, pero es que la base es efectivamente, hemos construido 40 años de dictadura y otros tantos que llevamos de no dictadura. Y entonces la educación ha sido básica. Durante la dictadura estaba en manos exclusivas de la Iglesia, del nacionalcatolicismo, y efectivamente nos indultaban los pecados gravísimos que cometíamos, y además, si en el último segundo te arrepentías, te ibas al cielo. O sea, era una cosa. Pero, claro, aquí no ha habido educación. Miren hacia el oeste.
Portugal es un ejemplo, nos está dando lecciones. ¿Por qué? Porque tiene el sistema educativo francés que trajo el Marqués de Pombal. Y mientras aquí en España no se introduzca un sistema educativo laico a la francesa o a la portuguesa, no tenemos nada que hacer. Porque las nuevas generaciones, por muchos motivos, entre estos por la falta de cultura, o sea, un país en el que a un señor, bueno, sea Zapatero, sea el que sea, se le ocurre poner una asignatura de educación para la ciudadanía y se le lanzan al yugular, pues ¿qué quiere usted que le diga? Yo ahora estaba leyendo por otra cosa, cada vez, o sea, la Constitución de la República fue algo vanguardista que causó pasmo. Entre otras cosas, estableció el derecho internacional consuetudinario, que no estaba en ninguna constitución. Y yo la estaba leyendo y claro, la educación tiene que ser en valores cívicos. Y si alguno quiere complementar sus valores cívicos con una dosis de teología, pues en primer lugar, con dinero público no. Para eso hay grandes fundaciones, y el Opus Dei tiene mucho dinero, y que haga lo que quiera. Hombre, yo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sí que está lo de que los padres pueden elegir la educación religiosa de sus hijos, lo cual es compatible con lo que está pasando en Portugal y en Francia. O sea que, mire usted, el plan es este, y en el plan que iba de Zapatero, y que era la religión es una optativa. Si usted quiere quedarse un poquito más por la tarde y tratar de descifrar el misterio de la Santísima Trinidad, pues es un problema suyo, y por tanto no tengo nada que objetar, pero yo no le pago esos caprichos. Y por tanto, o en todo caso, condicionar la subvención al hecho de que esto se cumpla estrictamente. Es un tema delicado por lo de la libertad de cátedra, etcétera, etcétera, pero vamos, la gran carencia, y ahí la tenemos el ejemplo de Portugal, que vamos, en este tiempo, vamos, pues yo ya por mi edad no, pero antes aquella frase de siempre nos quedará París, o siempre nos quedará Portugal. Venga, alguna persona, esperamos si hay alguien, y si no te la doy. Alguien que quiere intervenir, y si no, breve ahora, por favor. Muy breve. ¿No cree que esta polémica que se ha suscitado con la amnistía es un poco reflejo del estado cultural, como decía la compañera, de la sociedad española? Han salido 40.000 bocachanclas a decir que esto es anticonstitucional. Yo me preguntaba, ¿este es catedrático de Derecho Constitucional para decir que ese proyecto de ley es anticonstitucional? Porque aquí todo el mundo opina sin tener la menor base formativa y educacional. No, se puede, yo admito la argumentación, pero para eso está la réplica. Otro argumento, es que es un atentado al principio de división de poderes porque se modifican las sentencias judiciales. Oiga, mire usted, a mí el Estado me ha estado 40 años pagando para modificar las sentencias judiciales, a través del recurso o a través de los indultos, desde 1870. Y nadie se le ha ocurrido decir semejante cosa. Y ahora ya no solamente los jueces y fiscales, sino que las juntas de tratamiento de las prisiones pueden alterar el régimen penitenciario, conceder permisos de salida que no estaban previstos en la sentencia. Entonces no sé de dónde se sacan ese argumento, pero bueno. Ahí está. Venga, ¿alguien más que quiera comentar? Aquí me habían preguntado del offer. Sí, bueno. Bueno, pues es que yo siempre utilizo una expresión que está tomada también de la jurisprudencia norteamericana, que es el activismo político. El lawfare es una creación del Departamento de Estado en que se dieron cuenta de que Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay
pues habían cometido verdaderas atrocidades, 30.000 desaparecidos. Y de repente pues se les ocurre, porque esa gente también sabe pensar, y dice, ¿y si esto lo arreglamos destituyendo a los presidentes a través de procesos montados ad hoc? Caso de Lula, caso de Dilma Rousseff, caso de Fernando Lugo en Paraguay, que es el caso de Castillo en Perú, aunque él cometió también un tremendo error. Hoy venía, no sé dónde lo he leído, le están ya preparando el terreno a Petro en Colombia, acusando a la familia. Entonces ese sería el verdadero lawfare, o sea, una guerra jurídica para destituir, dar golpes de Estado, en una palabra. Y otra cosa es el activismo judicial, que es el que estamos viendo aquí en estos momentos, y que los americanos lo tienen muy claro. Pero en primer lugar, yo no me puedo meter en asuntos que pertenecen a otros poderes del Estado. Un juez norteamericano no se metería en ningún asunto que emanado, ya no digo de la Cámara Federal, sino de los estados, porque dice, oiga, ese no es mi terreno. Y aquí no, aquí se meten y bueno, algo también que es verdaderamente inaudito y que causa asombro en todos los medios, no solamente académicos, sino también políticos, es que cuando condenaron a Alberto Rodríguez, canario, que lo había tenido un juez de La Laguna durante 4 años, en esa expresión tan bonita que yo que está destinado a Canarias, se llama la gaveta. La gaveta, la gaveta, la había tenido 4 años y de repente pues reaparece. Y en cualquier parlamento, aparte de que la ley decía que dada la pena tenía que ser pena de multa y no llevaba inhabilitación, pues hubiera seguido. Pero, y esto lo sé de primera mano por gente de la mesa, el representante de Vox y el señor Marchena amenazaron a la presidenta del Congreso de la Nación que cometía un delito de desobediencia si no le retiraba el escaño. El delito lo estaban cometiendo ellos. Y la presidenta ¿y qué le vamos a hacer? Tenemos lo que tenemos. Gracias. Venga, ¿alguna otra pregunta, intervención? Y si no, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias a